vamos a resolverlo igual, uno similar a la práctica, para que así ya estén preparados para su examen parcial. Como les dije, el examen parcial se va a hacer en Excel y más que todo practicar, ¿no? Lo que sería el Excel. Y eso no ese es el consejo, mis compañeros. Más que todo es el problema de que este semestre siempre suele ser el más pesado del plan académico. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya lo vieron y si tienen alguna duda, tal vez alguna pregunta que quisieran hacer hasta esta parte donde se ha resuelto, que sería el cálculo o la simulación de la pérdida de carga y presiones en los puntos que eran más críticos en nuestra aducción. De todos modos, repasando un poco lo que hemos hecho la anterior vez. Primero, ¿qué es lo que hemos realizado? Lo primero que se ha hecho es que necesitábamos saber la cantidad de caudal que debía transmitirse por esta tubería, que se debía transportar por la tubería. El mayor problema que teníamos es que teníamos una condición en la cual nosotros de esta tubería solo podíamos abastecer de la planta de tratamiento un máximo de 100 litros por segundo. Cuando hemos hecho la proyección, hemos verificado que solamente hasta el año 13, eh, haciendo lo que sería la proyección tanto de población y de dotación y calculando los consumos, solo hasta el año 13 esta planta de tratamiento iba a abastecer a nuestro cárcamo de bombeo y a la red en general. Luego, en un futuro, se tenía que hacer lo que se llama la abducción de otras fuentes de agua, pero mayormente siempre va a suceder eso, ¿no? No todas las fuentes de agua son ilimitadas. Lamentablemente, el agua es el recurso que menos abunda y que más se necesita, ¿no? Para en las ciudades. Pero una vez que hemos calculado que en el año 13 nuestro caudal medio es de 100 litros por segundo, teníamos lo que eran nuestros factores K1, o nuestros factores de consumo mensual, en el cual nos decían que en los meses de mayor consumo, por ejemplo, en los meses de noviembre y en los meses de menor consumo, que sería por un promedio de los meses de julio y junio, el consumo tanto es alto como bajo, ¿no? Para eso hemos calculado los caudales máximos y el caudal mínimo. Esto nos ha ayudado a verificar, ¿no? Que ese año o hasta donde vamos a poder conducir el agua potable, hasta ese año va a haber, eso van a ser nuestros puntos más críticos de caudal. O bien va a circular solamente 60 litros por segundo, o bien va a circular un máximo de 120.43 litros por segundo. Entonces, para poder controlar que nuestra red va a funcionar correctamente, tenemos que hacer lo que se llama una simulación de pérdidas de carga, porque una vez que hemos hallado nuestro número de válvulas, se nos ha dado, ¿no? Aquí está nuestro gráfico de cómo hemos realizado el colocado de las válvulas. Nuestra válvula más críticas era en la primera válvula que poníamos en la parte superior o en la parte que sería entre la loma M, que lo hemos denominado, y el punto más bajo. Ya que si nosotros consideramos los cálculos teóricos que tenemos, que nos ha salido el número de válvulas, 5 válvulas, con una separación de 169,08 metros, no cumplía, nuestra válvula estaba muy por debajo de lo que era la loma. Entonces teníamos que volver a relocalizar esa válvula. ¿Cómo se halla la relocalización? En aquí ya entra lo que sería nuestro criterio de diseño. Si nosotros necesitamos que el agua pase este punto de la loma sin que se efectúe lo que es el efecto de sifón, porque lamentablemente si nosotros usáramos ese efecto de sifonamiento en la punta de la loma, tendríamos que tener siempre nuestra red llena de agua, cosa que no sucede en la vida real. En la vida real, si ustedes se dan cuenta, al momento de hacer mantenimiento, al momento de hacer algún tipo de aducción o algún tipo de aumentamiento de diámetro, lo que sea que va a requerir nuestra red, se vacía completamente nuestra red y automáticamente ya para volver a hacer funcionar tendremos que poner sistema de bombas o cualquier cosa que sea necesario aumentando el costo, ¿verdad?
Entonces, no es necesario nosotros que nos compliquemos con un sistema de sifonamiento. Nosotros vamos a elevar lo que sería nuestra válvula para que así tengamos más pendiente o como sería mayor línea pisométrica sobrepasando el punto M. Y ahora, para realizar eso, ¿qué es lo que nos da una condicionante? Nos ha dado una condicionante. Ojo, este repaso estoy haciendo para aquellos que tal vez no han podido asistir a la anterior clase y ahorita más o menos no estén entendiendo qué se ha hecho. Tenemos unas condiciones que nos han dado entre los puntos críticos, ¿verdad? Nos han dicho que entre la válvula y el punto M existen accesorios o pérdidas localizadas. Lo mismo entre el cárcamo de bombeo y la última válvula. Entonces, nuestro primer punto, la válvula 1 y el punto M. Hemos calculado la longitud equivalente. Para que entiendan mejor el concepto de longitud equivalente, no es nada más que la pérdida de carga que ocasiona nuestro accesorio en función a longitud de tubería. Es decir, lo que pierde de energía en este accesorio va a ser equivalente a lo que pierde de energía en esta cantidad o en esta longitud de metros de tubería. Es simple el concepto, pero muy útil para ayudarnos en este caso para poder evitarnos cálculos puntuales, como en el ejemplo de Colibrook-White, que en esa fórmula ya interactúa lo que es el caudal, interactúa el diámetro, sí o sí tenemos que saber esos datos, y si no, tenemos que hacer interacciones. Para evitarnos ese problema, la fórmula de Hazen-Williams nos facilita mucho, ¿no? En agua potable. Calculando la longitud equivalente, que no es nada más que el factor K por el diámetro, hemos sumado las longitudes equivalentes y ahora tenemos la longitud de cálculo. Algo que les reiteraba es que si no tenemos pérdidas de cargas localizadas, sí o sí disculpen, voy a admitir a los compañeros, sí o sí tiene que haber pérdida de carga por puntos localizados, por accesorios. Entonces, simplemente van a tomar el 8% como para la longitud de cálculo, que no es nada más que multiplicar nuestra longitud real por 1,08. Ahí ya estaríamos sumando lo que es el 8% de tubería para pérdidas localizadas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que verificar? Lo que nosotros queremos es que cuando el agua pase el punto M, por lo menos tenga un mínimo de 2 metros de altura piezométrica. Eso para que el agua circule. Si nuestra energía piezométrica aquí fuera cero, totalmente nuestra agua estaría retenida. Entonces, para evitar eso, y más que todo esto se le llama altura dinámica, es para que el agua circule, se le da 2 metros como mínimo. Entonces, si nosotros le hemos dado aquí 2 metros como mínimo, sabemos sabemos la pérdida de carga que ocasiona todo ese tramo entre la válvula de reducción y el tramo de tubería, sabemos todo eso, la pérdida de carga de esta longitud, entonces sumando esos dos, debería darnos la cuota piezométrica en la válvula de reducción 1 o en la cámara rompecargas 1. Y la anterior vez hubo un problema de aquí de negativos y bueno, alguien se hubiera podido ganar puntos en esa parte, pero lo único que estaba faltando es que yo no estaba considerando la cuota de M, sino se estaba poniendo la cuota de la anterior válvula. Un gran error de typeo mío, pero ya lo he solucionado, por eso les he mandado el ejercicio ya corregido, con todas las longitudes incluso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces en esta parte? Simplemente sumar a la cuota M la pérdida de carga, los 2 metros mínimos que tiene que tener de presión dinámica y hallamos lo que sería nuestra nueva cuota de nuestra válvula de reducción. Ahora tenemos que hacer las verificaciones. La pérdida de carga que hemos tomado ha sido el más crítico, que ha sido cuando nuestro caudal, perdón, es de 120 litros por segundo. Ese es nuestro caudal máximo que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho, mejor hemos tomado en cuenta, ese es el mejor término, hemos tomado en cuenta el valor más crítico para hallar nuestro valor de la válvula de reducción. Ahora, se tiene que hacer verificaciones de presión, es decir, aunque nuestra presión mínima tiene que ser de 2 metros, no tenemos que exceder tampoco lo que sería la presión máxima, que es con lo que trabaja nuestra tubería.
En este caso, en ningún punto se ha perdido, ¿no? Estamos entre los rangos de 9 metros a 2 metros, en el cual no afectaría tanto lo que sería nuestra red. Pero ahora, aquí hay otra verificación más que quería en ese momento decirles, pero se nos ha acabado el tiempo esa vez. Es que, miren, en el punto más bajo se va a crear una altura piezométrica, aquí ya lo tengo calculado, de 177.5 metros columnas de agua. Ahora, el problema aquí es que nosotros estamos tratando de evitar alturas máximas para poder evitar rupturas en la red. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando nosotros le hemos dado la nueva altura a la válvula, ahora nos ha dado que en el punto más bajo de nuestra red, que sería, mejor dicho, en el punto más bajo entre la loma y la válvula, que sería de 3.900.8 metros, se ha creado una altura de 177.5. Lo normal, lo normal que se hace cuando les da alturas así altas es que se cambie el tipo de tubería o sea, para evitar el mayoramiento de costos, porque las tuberías mientras más resistencia tengan, mayor es el costo en el mercado en el cual se lo puede encontrar. Ahora, entonces, si nosotros estamos llegando a 177.5 metros y nuestra tubería lo normal es que trabaja con 200, entonces estamos en el rango, no es necesario aumentarle lo que sería la, el NTC o la altura de trabajo de la tubería. Entonces, entonces nosotros lo dejamos ahí, ¿no? Caso contrario, ustedes aquí deberían confirmar, en este punto se debería aumentar el BNT de la tubería, que sería la presión normal de trabajo de la tubería. Entonces, ya verificado eso, nos vamos al otro punto máximo que teníamos, que era, no, nuestro otro punto crítico que teníamos, que era entre la válvula de reducción 5 y nuestro cárcamo de bombeo. Si poníamos nuestra válvula de reducción totalmente al valor de cero, a 2000, a la altura de nuestro cárcamo de bombeo, que es de 3.405.9 metros sobre el nivel del mar, lo que sucedería es que aquí a nuestro cárcamo de bombeo llegaría con una altura piezométrica de cero, lo cual nuevamente hemos dicho que debemos evitar eso, ya que hay una presión dinámica en el cual tiene que llegar. Entonces, casi es repetir el mismo procedimiento del anterior. Tenemos lo que es nuestros caudales, entre lo que serían medio, máximo y mínimo. Tenemos lo que son el diámetro con el cual estamos trabajando, calculamos la longitud de trabajo, en este caso ya que tenemos cargas localizadas, pérdidas de carga localizadas, simplemente hacemos el mismo procedimiento, multiplicar el factor K por el diámetro y sumar las longitudes equivalentes. Y ahora, ahora una vez teniendo las pérdidas de cargas y sumándoles la cuota mínima que tiene que tener de 2 metros, vamos a hallar el nuevo valor de nuestra altura de nuestra válvula 5. En este caso ya se los he puesto aquí, que es de 3.414.32 metros. Y esos son los pasos que se tenían que seguir para poder hallar entre la válvula 5 la nueva altura que tiene que tener para que cumpla nuestro cárcamo de bombeo. Ahora, no es el objetivo, ¿no? Que llegue aquí totalmente a cero a nuestro cárcamo de bombeo. Mayormente se utilizan lo que son sistemas de cerrado automático, como los que tenemos en casa, igual que nuestros tanques de agua potable. Para poder tener también lo que se llaman 2 metros en aquí, también tenemos que verificar lo que son las presiones con los puntos críticos. Por ejemplo, cuando tengamos el punto más crítico de una pérdida de carga de 6,42 metros, va a estar normal, va a llegar con 2 metros, pero cuando tenemos velocidades menores, o mejor dicho, caudales también menores, va a suceder lo que va a aumentar la presión. En este caso nos aumenta a 6,31 metros, que va a ser nuestra cuota piezométrica en el cárcamo de bombeo. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, gracias a esta altura que tenemos, vamos a saber elegir qué tipo de sistema, porque los fabricantes nos ponen estos datos. Nos dan cuántos metros columnas de agua puede resistir sus accesorios, entonces nosotros aquí ya vamos a poder saber qué accesorios. Eso ya en la vida real, pero nosotros lo que queremos hacer es ahora el diseño. Y bueno, vamos a continuar con el diseño de toda esta aducción, que ahora tenemos que diseñar. En aquí hay un sistema de bombas, eso es lo que debemos asumir si es que nos está dando los datos para diseñar la bomba. En este caso nos está dando por el método de la curva característica de la bomba.
Si nos vamos al formulario que les he preparado, aquí está, aquí está. La curva característica de una bomba es muy similar a, por ejemplo, el- los sistemas como las tablas que usamos en hormigón para poder hallar la resistencia, ¿verdad? Para poder hallar la resistencia de nuestro hormigón, tenemos tablas con curvas que nos especifican. Lo mismo sucede aquí, pero en este caso nos da con la altura manométrica que va a tener nuestra bomba en función al caudal. Esta fórmula es lo que se utiliza cuando nosotros tenemos los valores que nos da en caso de que tengamos el caudal y la altura manométrica. Lo único que nos está diciendo aquí es que para cada caudal, estas son las alturas que va a poder alcanzar la bomba. Mientras, si se dan cuenta, mientras más caudal tengamos, menor va a ser la altura en la cual va a llegar. Ahora, para poder hallar nuestros factores constantes, que son A, B y C, el cual nos va a poder ayudar para hallar cualquier altura para cualquier caudal, nosotros nos estamos armando este sistema de ecuaciones de 3 por 3. En el caso que les dé más datos, porque no les va a dar menos datos, si les da menos datos, les recomiendo nomás utilizar esta fórmula de potencia. Esta fórmula de potencia que nosotros conocemos normalmente es una fórmula teórica que no está mal, pero en la vida real no se aplica. Es decir, solamente nos tiene que ayudar a tener una referencia de qué es lo que vamos a hacer. Es decir, de qué tipo de bomba vamos a escoger para nuestra red. Pero no significa que en la vida real existan esas bombas con esas características, que ya tengan esa potencia y ya puedan abducir o puedan impulsar ese caudal que se le pide, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda la curva característica de la bomba, nos da valores más reales y más adaptados a la vida real. Si aquí tuviéramos lo que sería a qué altura manométrica tiene que llegar, en ella tendríamos que formar lo que sería vamos a poner un sistema de bombas en serie o vamos a poner un sistema de bombas en paralelo, porque el objetivo es mayormente superar alturas máximas a 100 metros, porque mayormente las aducciones que tenemos que hacer son altas, ¿verdad? Queremos sobrepasar alturas máximas. Entonces, eso es lo que se realiza cuando nosotros queremos hacer con la curva características. Entonces, vamos a resolver esta parte. Lo voy a grabar para que así no se pierda nada y luego lo voy a subir al Meet. Espero que nadie más ingrese porque ya les había dicho, ¿no? En la anterior clase tengo un problema en el cual si empiezan a ingresar, aparece toda una pantalla gris en la pantalla, evitando que se grabe bien. Pero ya, empezamos. Entonces, nos armamos el sistema de 3 por 3. Caso contrario que les dé más datos, utilicen los datos que menos se disparan. Es decir, si les da, digamos, para 85 litros, 65.45 metros altura manométrica y luego les da para 90, 70, entonces ya se estaría disparando, porque hemos dicho a mayor caudal, menor altura manométrica. Entonces ese punto van a considerar, por si les mete esa trampa, simplemente es el hallar los valores que menos se disparan para el cálculo de la bomba. Para armar nuestro sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hallar una matriz, ¿no? Una matriz en la cual si nosotros tenemos los valores de ABC multiplicando la matriz y tenemos que hallar estos resultados, hallando la matriz inversa y multiplicando por los resultados nos debería dar los valores de A, B y C. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. A ver, nuestro primer valor que vamos a obtener para los valores de A, vamos a poner la columna 1, nos dice es igual el caudal al cuadrado. Nuestro caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. 0,045 elevado a lo que sería, disculpen, ya, elevado al cuadrado. El segundo valor que nos da es de 85. Si nosotros queremos convertirlo a metros cúbicos por segundo, simplemente lo dividimos entre 1000. Entonces eso nos daría 0,085 elevado al cuadrado. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores. 0,085 elevado al cuadrado. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores. 0,085 elevado al cuadrado. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores. Y así vamos a estar haciendo para todos los valores.
Ya tenemos la columna A. Ahora vamos a hallar la columna de que sería de B, simplemente es el caudal. Y una recomendación, hallar la matriz inversa en Excel les va a ayudar más adelante para lo que sería en el método de la matriz jacobiana o lo que conoce el ingeniero como la gradiente hidráulica, Newton-Raphson, en el cual se resuelve por una matriz que se hace de la red y se tiene que hallar sí o sí la matriz inversa. Mayormente muchos tienen problemas al hallar en Excel, porque ya les dije antes que el Excel tiene sus comandos especiales que si no se le entiende bien ya un poco se disparan los valores, ¿no? Entonces aquí también les voy a enseñar cómo hallar la matriz inversa en Excel. Ya. Para los valores de C es fácil, es igual a 1, 1, 1, listo. Entonces, ya hemos armado nuestra primera matriz, que sería esto, que sería la matriz que queremos resolver para hallar nuestros factores A, B, C. Estos tienen que ser iguales a nuestras alturas manométricas que nos está dando el factor, que nos está dando el ejercicio, ¿verdad? Perdón, esto, ya. Sí, bueno. Las alturas manométricas están en metros, entonces no hay que hacer ningún tipo de conversión ahí. Se puede introducir directamente. Y ahora, para hallar nuestra matriz inversa, lo único que se tiene que hacer es simplemente seleccionar el tamaño de la matriz que tenemos. En este caso es de 3 por 3. Entonces, para el Excel se tiene el siguiente comando para hallar la matriz inversa. Simplemente es M inversa, en el cual tenemos que luego escoger la matriz. Aquí mismo nos pide la matriz. Pero si nosotros cerramos el paréntesis y le damos clic y damos enter, lo único que nos va a dar es un valor en una sola casilla, en el cual este es el determinante, pero nosotros no queremos el determinante de la matriz inversa, queremos la matriz inversa. Entonces, nuevamente, vamos a entrar a lo que es el código o a la fórmula que hemos introducido y tienen que apretar las teclas Control, Shift y Enter. Y en ahí les va a dar lo que es la matriz inversa. Eh, para aquellos que no, más o menos no conozcan la letra Shift o la letra Control, ahora aquí tengo un tecladito. No, no tengo. Simplemente el Control es en el teclado está en la parte inferior, tiene las letras CTRL. Y el Shift simplemente es el que tiene una flecha apuntando hacia arriba. Les recomiendo que utilicen el que está por debajo de su Enter, porque esa es la tecla que va a funcionar. La otra tecla he tenido problemas para poder resolver la matriz inversa, no les recomiendo utilizar eso. Ahora lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar, ¿no? Por nuestros valores, ya tenemos la matriz inversa multiplicado por los resultados, nos debería dar lo que serían nuestros valores de ABC. Para poder calcular los valores de ABC, se tiene que multiplicar la matriz inversa por nuestros valores. Para hallar esto simplemente en Excel es mmult, que significa multiplicación de matrices. La matriz 1 que vamos a escoger y tenemos que apretar punto y coma, o lo que les pide aquí, en este caso a mí me dice que tengo que separarlo por un coma. Dependiendo de cómo esté programado el BIOS de su computadora, verifiquen eso siempre en su tabla de diálogos de Excel. Y luego elegimos lo que son otros valores que estamos calculando. Nuevamente cerramos y nuevamente aquí, si apretamos Enter, cosa que no he hecho, pero ya les doy el ejemplo aquí, solamente les va a aparecer en una casilla. Aquí nuevamente tienen que apretar Control Shift Enter y les da los valores de lo que serían A, B y C. Entonces ya hemos calculado los valores de ABC con 2 decimales. No sé si alguien tiene dudas de cómo hallar la matriz inversa, si quisieran que lo repita otra vez. ¿Alguna duda? Auxi, el control más el shift, ¿cuál primero hay que apretar? Los dos al mismo tiempo. Siempre para poder entrar a estos tienen que poner lo que serían los dos botones al mismo tiempo tienen que apretar.
el control, el shift que está debajo de su enter y luego recién enter. ¿Otra Gracias, duda que José. tal vez tengan? Pregunten, porque ya después en el examen esto es lo que mayormente va a entrar, ¿no? Matrices inversas para el ingeniero es algo que deberíamos saber desde el colegio, por eso a veces siempre mete en sus exámenes. El problema no es resolverlo, el problema es tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque miren, este ejercicio llegaría a ser a lo sumo dos preguntas de su examen, va a ser solamente esta parte. Y luego van a tener otras tres preguntas más que van a tener que responder. Mayormente siempre pone lo que es una red abierta, ya sea el sistema de piletas o la compensación de caudales por Hardy-Cross. Entonces hay que tratar de ver cómo hacerlo lo más rápido posible. Ya bueno, vamos a continuar. Una vez que ya tenemos nuestros valores de A, B y C, que son nuestros factores de nuestra curva característica de la bomba, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es ahora multiplicar por los caudales que queremos hallar, ¿verdad? Si nosotros, si nosotros vamos a hacer una simulación, entonces lo que tenemos que hacer es calcular para nuestros tres valores críticos, para el caudal medio, caudal máximo y caudal mínimo. Entonces nosotros que vamos a calcular esos tres valores. Entonces aquí voy a aclarar eso para que más adelante no tengan problemas. Simulación. Aquí vamos a decir que es para un caudal de bombeo igual a 66,07. El otro para un caudal de bombeo igual a 100. Y el otro para un caudal de bombeo igual a 120. Y calculamos nuestro valor de A multiplicado por nuestro caudal mínimo elevado al cuadrado más nuestro factor B multiplicado por nuestro caudal y más nuestro factor C. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí nuestros valores y y ya debí considerar todos los valores, pero tenemos que considerar los valores que son constantes. Ya les había dicho, para poner los valores constantes, simplemente apretan F4 y todo se va a remarcar y estos se van a conservar constantes hasta el final del cálculo. Y ahora sí, recién jalamos y ya está. Y otro que no hemos considerado es que nuestro caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Eso significa que simplemente tenemos que dividirlo entre 1000. Listo. Aquí también. Ya. Y ahora, en aquí nos da un problema, ¿no? Nos dice, cuando usted quiera bombear 120 litros, lamentablemente la bomba ya no le va a abastecer. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Este término que nos está dando. La solución aquí es que lo máximo que va a poder bombear nuestro cárcamo de bombeo va a ser de 100 litros y se tiene que quedar ahí. Entonces nosotros con esta simulación, ¿qué hemos aclarado? Que aunque nuestra red necesite 120 litros, lamentablemente la bomba que estamos instalando aquí no abastece, ¿verdad? Entonces eso se tiene que aclarar como respuesta. Eso lo podrían responder en palabras o podrían remarcarlo también y también se sobreentiende, ¿no? Que nuestra bomba, una vez que queramos o le queremos hacer bombear un caudal de bombeo máximo en los meses de noviembre, no va a abastecer. O bien se debería hacer otro sistema de bombeo o elegir otra bomba, pero ya tenemos esa parte resuelta. Y esta es la forma en cual tienen que resolver lo que sería el diseño de la bomba. Hasta aquí ya termina.
Ya con esta simulación ustedes ya están aclarando todo el funcionamiento de la bomba. Y vamos a remarcar aquí que solamente tiene que abducir esta bomba. Y ahora, esta altura manométrica que nos ha dado de 32.5, pese que aquí ya teníamos, pero siempre tenemos que volver a recalcular porque necesitamos para el caudal de bombeo de 66 de 120. Nos dice que nuestra bomba solo va a llegar hasta un máximo de 32 metros. Si tenemos que hacer llegar nuestro sistema a mayor cantidad, así, aunque lo normal es que si aquí está nuestro cárcamo de bombeo y al mismo nivel está la red, con que bombee 20 metros arriba, y eso también es para futuros diseños que quieran realizar o para el examen, a una red siempre hay que darle un mínimo de 20 metros de cuota piezométrica, de punto de inicio, para las pérdidas de carga en lo que sería la red y para que sobre todo llegue a las viviendas, ¿no? Porque en ese caso, si se hace un edificio y digamos de 3 pisos y el agua no llegue hasta el último piso, donde va a estar el tanque, entonces ya tendríamos ahí un problema de diseño. Entonces ya tenemos la primera solución, ya hemos diseñado nuestra bomba y vamos a ir con lo que sería nuestro cárcamo de bombeo. Ya, para el cárcamo de bombeo, aquí tenemos lo que es nuestro formulario, que nos dice que primero tenemos que diseñar un diámetro de tubería de succión. ¿Qué características vamos a hallar en el cárcamo? Primero, tenemos que hallar una altura de sumergencia, lo que se va a sumergir la tubería. Y vamos a tener también lo que es la altura de la bomba, en qué altura se encuentra este lugar de aquí, se los voy a remarcar. Esta altura que tenemos aquí entre el nivel y la bomba siempre es igual al tamaño de una mesa. Mayormente las bombas no se colocan en el piso, ¿no? Siempre tienen que ir sobre mesas, las cuales en lo normal miden 0,7 metros. Eso es lo más generalizado. Ahora, aparte de eso, tenemos lo que sería nuestra altura S, que es una sumatoria entre nuestra tubería que sería nuestra tubería de succión, que simplemente es la suma de la sumergencia más nuestra altura en la cual se encuentra nuestra bomba. Esa es una característica. La tubería de succión tiene esta fórmula y mayormente se tiene que verificar la velocidad porque algunas bombas que succionan el agua, es decir, toda bomba que succiona el agua, tiene un cierto régimen en el cual tiene que llegar mínimamente la velocidad del agua. Entonces, tenemos que controlar que nuestra velocidad esté entre el 0,6 y el 1,1 metros por segundo. En este rango estamos así, ¿cómo se dice? Justificando, prácticamente les estamos diciendo que la bomba va a funcionar correctamente. Ahora, para el diámetro de impulsión, que es la tubería que sale, se tiene esta otra fórmula en la cual, ¿qué depende? Cuando nosotros hagamos bombeos, o mayormente siempre que se haga un sistema de bombeo, no vamos a bombear las 24 horas. Lo normal es bombear si no les da el dato en el examen, lo normal es que se bombea solamente 12 horas como máximo. ¿Qué es lo que estamos aclarando? ¿Por qué no se debería bombear? Porque no hay equipo, ¿no?, que funcione todos los días 24/7. Siempre tienen que descansar por lo menos unas 10, 12 horas. Que aquí estamos aclarando que eso es lo máximo que debería funcionar una bomba en la vida real. Ya si el ingeniero les dice que se bombea a las 24 horas, entonces se puede usar como dato. Pero su criterio, que siempre tienen que imponer en lo que se los exámenes, el criterio, es que solo una bomba puede funcionar 12 horas continuas. Ahora, el valor K3, que es el valor de nuestro sistema de salida del bombeo, por lo general siempre se utiliza el 1,3. Eso ya no, para que no estén ahí tratando de adivinar qué valor se pone aquí. Lo normal es que el K3, para el cálculo del diámetro de impulsión, es que tiene que ser entre 1,1 y 1,5.
Yo les recomiendo y lo que es lo más normal es utilizar el 1.3. Ahora, ¿qué es? Hay una característica que tenemos que aplicar en lo que sería nuestro diseño y es que el diámetro de succión tiene que ser mayor, el diámetro de succión tiene que ser mayor al diámetro de impulsión. En el caso que en los cálculos les salga lo contrario, ustedes tienen que reducirle, no, si no queda de otro, tienen que reducirle lo que sería el valor. Esta condición siempre se tiene que cumplir. Eso es una recomendación que les doy. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Vamos a calcular el diámetro de la tubería de succión y el diámetro de la tubería de impulsión. Para nuestro caudal de bombeo, ya hemos quedado que lo máximo que va a poder bombear nuestra bomba va a ser de 100 litros por segundo. Ahora, hacemos lo que sería nuestro primer diseño del cálculo de bombeo. Para que se guíen un poco mejor, vamos a copiar esta imagen. Y control. Listo, ya tenemos nuestro pequeño esquema de cómo va a ser nuestro cárcamo de bombeo. Ahora, las características que tenemos que considerar es que cuando diseñamos nuestro cárcamo de bombeo, tiene que estar en función a nuestra bomba. Nuestra bomba mucho va a depender de cómo va a ser el funcionamiento, dependiendo de cómo diseñamos el cárcamo de bombeo. Imagínense que nosotros a esta altura de succión le damos un valor mínimo de 20 centímetros, digamos. Ahora, en el momento en que el agua no se abastezca o se cierre completamente la red, el agua va a quedar totalmente por debajo de nuestra tubería de succión, porque nuestro cárcamo va a medir más de lo que mide la tubería de succión. Entonces va a entrar aire a lo que es la bomba y ya muchas veces, o tal vez en un futuro les diga el ingeniero, que cuando entra aire a la bomba, totalmente ya esa bomba ya no sirve, pierde todas sus características, hasta podría quedar totalmente eh, arruinado, totalmente inhabilitado para su uso. Entonces, es por esa razón que los cárcamos de bombeo se tienen que hacer bajo ese criterio. ¿Qué criterios necesitamos? Antes de continuar con el diseño de la tubería y todo eso, tenemos que considerar los criterios de la presión atmosférica. La presión que nos está imponiendo la atmósfera va a influir en que dependiendo de cuánta presión tengamos aquí, la altura de la bomba, o sea, la altura de succión, la bomba va a poder succionar con menor o mayor dificultad. Otra característica es la presión del vapor. ¿Qué va a suceder cuando el agua se evapore en esta tubería y se evapore en el cárcamo de bombeo? Va a haber mayor presión, ¿verdad? Va a haber mayor presión introduciéndose a lo que sería la bomba. Entonces, eso nos va a ayudar un poco, pero si nosotros excedemos lo que sería la presión de la altura de succión, entonces la bomba también nuevamente va a fallar, haciendo que en el transcurso de la introducción de ese vapor también entre aire. Y después ya tenemos lo que serían nuestras fórmulas de altura de succión. Aquí están los 0,7 metros que les dije que tienen que tener como mínimo o lo normal, la altura desde el nivel del piso, nuestra bomba. Y aquí más he preparado lo que serían las fórmulas características que vamos a utilizar para calcular nuestra altura de succión. Entonces, continuamos. Voy a copiar lo que sería mi fórmula de la tubería de succión y la verificación de velocidad. No sé si alguien tiene dudas o algo del cárcamo de bombeo, de alguna duda tal vez de lo que se ha explicado. Bueno, continuamos y más adelante a ver. Pregunten, porque como les dije, si van a copiar las planillas que estamos preparando aquí, tienen que saber muy bien de dónde están saliendo los datos. Saber de qué modificar para poder introducirlo a un ejercicio. Caso contrario, estarían haciendo lo mismo nomás y estarían repitiendo y equivocándose. De acuerdo. Vamos a calcular lo que sería la velocidad de succión y calculamos. Anteriormente ya les había dicho que podemos utilizar factores para hallar raíces. El
el exponente para una raíz es simplemente elevado a un medio para poder para poder tener una raíz. Entonces, ¿qué nos dice? 4 por el caudal de bombeo, que tiene que estar en metros cúbicos por segundo, eso nos falta convertir. No se olviden de la conversión. Siempre tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Para todas las fórmulas que les voy a presentar a continuación, todo está en función a metros cúbicos por segundo el caudal. Ya. Entonces, introducimos. Abrimos paréntesis. Nuestro caudal de bombeo, 4 por nuestro caudal de bombeo. Todo eso dividido entre pi por la velocidad. Ahora, anteriormente les dije que lo normal es que utilicen una velocidad de 1, ¿verdad? En este caso, el problema que sucede aquí es que nosotros estamos calculando un sistema crítico. No podemos darle una velocidad de 1 porque lamentablemente eso sería lo óptimo, lo más óptimo que tendríamos que tener para nuestra red. Entonces, para poder calcular nuestro diámetro de succión, le vamos a dar un valor de 0,6, que es nuestro valor mínimo que tenemos que tener de velocidad. Es nuestro factor crítico, como se diría. Eso los voy a anotar ahorita, pero para diámetros de succión siempre utilicen 0,6. De acuerdo. Y vamos a la raíz cuadrada. De acuerdo. Como estaba aclarando hace rato, utilicen una velocidad para el diseño de 0,6 metros por segundo. Solamente para este caso, que estamos hallando un factor crítico. Caso contrario, cuando hemos dicho que es el diseño de tuberías, utilicen el valor de la velocidad óptimo, que sería de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Y ahora calculamos nuestra velocidad antes. Ya que tenemos un diámetro de succión de 0,1.06, esto nos está diciendo que tenemos un diámetro que no es comerciable. Ya les dije que todos los diámetros comerciables son factores de 0,025. Si tienen algún momento, si no tienen tablas o ese rato quieren directamente hallar. Como 0,1 es automáticamente factor de 0,025, entonces ya utilizamos un diámetro adoptado de 0,1 metros. Bueno, ya tenemos nuestro diámetro de succión. Ahora vamos a verificar lo que sería nuestra velocidad. Y nuestra velocidad simplemente nos dice que es igual a 4 veces el caudal de bombeo en metros cúbicos por segundo. Todo eso dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. Nuestro diámetro adoptado al cuadrado. Y verificamos ya. Ahora sí, en aquí se me presenta un problema. No, está bien. ¿Alguien por favor podría verificar en su calculadora qué velocidad sale aquí? La velocidad de succión, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, disculpen un momento.
Voy a tardar un momento, voy a verificar qué es lo que ha pasado aquí, porque tiene que salirnos una Sí, velocidad, ¿sí? sí, eso sale. No, entonces aquí en la fórmula voy a verificarlo, porque tiene que salirnos una velocidad entre 0,6 y 1. Prácticamente en la fórmula hemos utilizado una velocidad de 0,6, ¿no? Oxy, el A ver, diámetro vamos a está bien. revisarlo. Oxy, el diámetro está bien. Mm, bueno, parece que no hay problema. Esta es la fórmula mayor que se utiliza, es diámetro al cuadrado. Habría que revisar bien esta fórmula porque lo normal es que nos tiene que salir velocidad menor a 0,6. O tal vez algún error de typeo que alguien podría verificar, tal vez. ¿Cómo se llama? Por el caudal dividido entre pi multiplicado por nuestro diámetro al cuadrado. Oxy, el, Sí, el diámetro no está mal. Creo que sale 0,46. No estoy equivocado. a ver, vamos a verificar. Sí, Vamos a Oxy, verificarlo. también me sale 0,46 del diámetro. Ah, excelente, ya. Entonces vamos a volver a typear, ¿no? Lo que sería nuestro diámetro. El diámetro, vamos a utilizar la fórmula de la raíz, para que así ya nos estemos elevando a la 1 media. Nos dice que es igual a 4 por el caudal de bombeo, que es igual a 0,1. Todo eso vamos a dividirlo entre pi por nuestra velocidad que hemos dicho que vamos a considerar 0,6. Y abrimos y cerramos paréntesis. Y ya está. Exacto. Muy bien. ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Quién ha sido el que me ha Edwin, corregido, por favor? Edwin Tesorero, Oxy. Es excelente. Gracias por la observación. Ven, el problema aquí del taipeo es muy delicado, ¿no? Nos podría afectar a lo que es todo el cálculo. Por lo tanto, siempre verifiquen y tengan en mente todos esos criterios. Mira, aquí ya tenemos un punto de control, la velocidad 0,6, para poder verificar si verdaderamente nuestros datos estamos introduciendo bien. En este caso, nosotros vamos a utilizar, perdón, un diámetro comercial de 0,475. Bueno, de todos modos nos está dando velocidades bajas. Entonces, tienen que jugar con esa parte en el cual tiene que darles una velocidad mayor a 0,6. En este caso, nuestro cálculo nos está diciendo que necesitamos un diámetro de 0,45 metros. Bueno, ya tenemos lo que sería nuestro volumen, nuestro diámetro de succión. Ahora vamos a calcular nuestro diámetro de impulsión. De acuerdo. Para nuestro diámetro de impulsión, nos especifica que necesitamos el, el número de horas que vamos a bombear y nuestro factor K3 que ya hemos quedado que iba a ser igual a 1,3. Entonces, voy a copiar esta fórmula. Y
y está otro valor. Sí. Control V. Calculando bien. Sí, de acuerdo. Ahora, si en el diámetro de impulsión, aunque sería lo óptimo verificar, ¿no?, las velocidades, lo normal es que no se lo verifica. Cuestión de que cumple esta condición de que el diámetro de succión sea mayor al diámetro de impulsión, automáticamente ya tendría que estar correcto nuestros cálculos. Y eso es lo que vamos a verificar ahorita. Vamos a decir, nuestro diámetro de impulsión es igual a nuestro valor K3, que es igual a, y hemos quedado 1.3, multiplicado por el número de horas que vamos a bombear en este caso. Si no les da el dato, automáticamente considérenlo 12 horas de bombeo, dividido entre las 24 horas del día, multiplicado por la raíz de nuestro caudal de bombeo. Y nos da de 0,2. Efectivamente, ¿no? Nuestro diámetro que vamos a adoptar, que va a ser de 0,2, es menor a nuestro diámetro de impulsión. Me corrijo, a nuestro diámetro de succión. 0,45 es mayor a 0,2, entonces estamos en lo correcto. Entonces, esto cumple. De acuerdo. Ahora que ya tenemos nuestro diámetro de impulsión y nuestro diámetro de succión, tenemos que diseñar, ¿no?, lo que anteriormente habíamos dicho, el problema que tenemos al momento de succionar el agua, nuestra altura de succión, ya que intervienen factores como la presión atmosférica, en aquí vamos a nuevamente repasar, intervienen lo que son nuestros factores de la presión atmosférica, la presión de vapor, y nos da la siguiente ecuación. Nos dice que la altura de succión tiene que ser menor a nuestra altura atmosférica o nuestra presión atmosférica en metros columnas de agua, menos el CSPN requerido, es la altura de mínima de succión que necesita nuestra altura de bomba. Mayormente está entre los 2 metros a 3 metros. Eso, a ver, eso vamos a quedar. El CSPN, que mayormente nos pide las bombas, está entre los 2 a 3 metros. ¿No? Entre los 2 a 3 metros. Eso es lo que más o menos nos da, ¿no? Como bien nos pueden dar como dato, o yo les recomiendo que ustedes se adopten un valor igual. No sé qué está pasando aquí, creo que aquí va a haber función de fecha. Lo que sea, ese es nuestro rango que vamos a considerar para el CSPN requerido. La altura vapor, que es la presión que va a depender mucho de la temperatura, ya les he dicho, es la presión que ejerce el vapor al momento de estar dentro de nuestra tubería, al momento de evaporarse, va a ejercer una presión en el cual, a pesar de que ayuda a la impulsión, también introduce aire, entonces tenemos que considerar de todas formas ese factor. Y la altura de FS, o la pérdida de carga, es la pérdida de carga que nosotros vamos a tener de los accesorios que utilizamos en la bomba. Mayormente, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Aquí utilizamos lo que es una copla de 1 metro. Esta copla de 1 metro, entre la separación de la bomba y el cárcamo, esta longitud de aquí es constante. Para cualquier tipo de accesorio, para cualquier tipo de cárcamo o sistema de bombeo que diseñen, siempre tienen que considerar esta separación de 1 metro. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una válvula de pie con filtro en la parte de donde vamos a succionar en el cárcamo de bombeo, un codo de 90 grados que está entre el cárcamo y la bomba, y una reducción gradual. Como hace ratos lo vimos,
Nuestra altura de succión, nuestro diámetro de succión es de 0,45. Tenemos que usar reducciones para poder llegar a 0,2, que va a ser la salida de la bomba. Entonces, ya teniendo esos factores que vamos a utilizar, vamos a diseñar lo que sería nuestra bomba. ¿Qué nos dice? Nuestra primera condición es que nuestra altura de succión sea menor, ¿no?, a la sumatoria de todos estos factores que hemos considerado. Y ahora, hay datos que aún no tenemos, ¿verdad? No nos da, digamos, el dato de lo que sería la temperatura, no nos dice a qué altura estamos. Entonces vamos a considerar la temperatura y las alturas que tenemos aquí en Oruro. A ver, para Oruro, ¿qué valores tenemos? Mayormente nuestra temperatura que llegamos aquí en nuestra ciudad no excede en los 15 grados a 20 grados. Creo que lo máximo que hemos llegado ha sido a 25 grados de temperatura. Un rango entre el 0 y el 25 lo pondremos en un punto intermedio de 15 grados, ¿verdad? 15 grados centígrados, que es lo que más o menos tenemos cada día aquí en Oruro. Ahora, para las tablas, aparte de temperatura, también nos pide lo que sería la altura del nivel sobre el mar. Nosotros aquí en Oruro estamos a 3.700 metros, entre 3.700 a 3.500, más o menos, hay diferentes elevaciones aquí en Oruro. Nosotros vamos a considerar una altura de 3.700 metros, cosa que aquí no tenemos en nuestra tabla, ¿verdad? No tenemos, estamos entre 3.500 y 4.000. Lo que se tiene que hacer es una interpolación, en el cual nosotros tenemos los valores de 3.500, necesitamos los de 3.700 y nos dan los de 4.000 metros. Entonces, para 3.500 tenemos un valor de 6,7, para 3.700 un X, porque no sabemos, y para 4.000 tenemos un valor de 6,3. Entonces nosotros vamos a hacer la interpolación, que es simplemente lo siguiente. Voy a introducir una fórmula. Tal vez algunos no han llevado esta parte, esto mayormente lo enseñan en lo que son para usar este tipo de tablas, en topografía 2 suelen repasar mucho esta parte, pero simplemente es una división, ¿verdad? Una división en la cual hacemos una resta de 3.500 menos 3.700 dividido entre 3.500 menos 4.000. Esto se le llama la interpolación lineal, en la cual simplemente estamos tratando de proyectar el valor donde se ha creado estos valores, estos factores. 3.500, en aquí ya restamos lo que serían nuestros factores, que serían 6,7 menos X, dividido entre 6,7 menos 6,3. De acuerdo. Esos serían, ¿no?, nuestros valores. Ahora, el valor de X, ¿qué me podría dictar, por favor? A ver, ¿alguien podría calcularlo tal vez? Pónganlo en un solucionador. Más que todos, traten de resolverlo en un solucionador, porque esto lamentablemente es una ecuación, hay que despejar. Es un despeje simple también, pero... $6,54 me sale. ¿Tu nombre me das, por favor? Por como Manis Rodrigo. Exacto, igual me sale a mí. 6,54 va a ser nuestro valor, que no está en la tabla, ¿verdad? Este va a ser nuestro valor que vamos a usar de la altura atmosférica. La altura atmosférica vamos a usar de 6,54. Para nuestra altura vapor o presión de vapor, tenemos para 15 grados, que es igual a 0,17. Automáticamente vamos a utilizar nuestra altura vapor de 0,17.
Ya tenemos lo que sería nuestra altura vapor, nuestro CSPN requerido o altura de presión de succión. Vamos a utilizar el término que nos dicen lo normal. 2 metros es lo más utilizado para el diseño. Entonces vamos a asumir un CSPN requerido de 2 metros. Ya tenemos estos tres valores, solo nos faltaría lo que sería la pérdida de carga, ¿verdad? Entonces, para la pérdida de carga, vamos a tener lo que son las cargas localizadas. Ya hemos identificado nuestras cargas localizadas, tenemos una válvula de pie, tenemos lo que es nuestro codo de 90 grados, nuestra reducción y nuestra copla de aquí de 1 metro. Entonces, eso es lo que vamos a anotar. Cálculo de las pérdidas localizadas. Bueno, vamos a poner aquí el accesorio que vamos a poner. Estos valores que les voy a dar a continuación son constantes, es decir, estos en cualquier tipo de sistema de bombeo que ustedes vean, van a ver que sí o sí van a entrar estos accesorios. Entonces, ¿para qué dificultarse utilizando lo que sería volver a recalcular? Si pueden copiar automáticamente esta parte y ya tendrían lo que sería la pérdida de cargas para su examen, ¿verdad? Reducción gradual. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos las cantidades. Las cantidades son uno de cada uno, eso se va a mantener constante en cualquier diseño. Nuestros factores K, los cuales son para la longitud equivalente, para, para nuestra válvula de pie es de 65. Para el codo de 90 grados, antes ya lo habíamos visto, es de 27. Y para la reducción gradual es de 5.4. ¿Qué necesitamos para hallar la longitud equivalente? El diámetro. Para multiplicarlo por K. El diámetro es la tubería de succión que hemos calculado. En este caso nos ha dado 0,45. Y proyectamos todo. Listo. Y con eso vamos a calcular lo que sería nuestra longitud equivalente. No es nada más que el K por nuestro diámetro. Todo esto estamos calculando en metros. No se van a olvidar siempre los términos. Mejor dicho, ya está. Mejor dicho, las unidades, las cuales tienen que estar siempre en metros. Para nuestras fórmulas que utilizamos, siempre tienen que estar en metros. Ya tenemos, ¿no?, lo que sería nuestra longitud equivalente. Ya tenemos la sumatoria de longitudes equivalentes. Ahora tenemos que sumarle esta longitud que les había dicho que esta es del niple de unión entre el cárcamo de bombeo y la bomba. El niple mayormente solo, como les dije, lo normal es que solo mida 1 metro. Y eso es constante en cualquier tipo de diseño de bombas, eso es constante. Ya les digo ahora. Ahora, la sumatoria, entonces nuestra longitud de cálculo simplemente va a ser ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? A nuestra altura de succión, que sería la pérdida de carga provocada por la altura de succión, más nuestra longitud equivalente o nuestra longitud de pérdida de cargas localizadas. Ahora, aquí tenemos una dificultad, ¿no? Aún no sabemos a qué es igual nuestra altura de succión. Desde que tenemos estos datos, la pérdida de carga, lamentablemente, si nosotros vamos a nuestro formulario, nuestra pérdida de carga depende de nuestra altura de succión y nuestra altura de succión depende de nuestra pérdida de carga. Aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables. Ya les había dicho antes que es muy difícil, ¿no?, calcular sistema de ecuaciones si no están en forma matricial, si están así en esta forma, en forma no lineal. Es muy difícil calcular lo que sería el sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar una herramienta que tenemos en hidrología, que es el método de las interacciones.
Entonces nosotros para poder calcular o para poder diseñar, no nos vamos a dificultar resolviendo esa ecuación no lineal. Simplemente vamos a decir, nuestra altura de succión va a ser igual a, y nos vamos a dar diferentes valores de alturas de succión. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que nuestra altura de vapor y nuestra altura atmosférica es 6,54, entonces nuestra altura de succión tiene que ser menor a 6,54. Caso contrario, vamos a tener lo que se llama una presión negativa, que va a significar que no vamos a poder succionar la bomba no va a poder succionar el agua. Entonces nosotros nos vamos a dar entre 6,54 valores entre 4, nos vamos a dar valores de 4, valores de 3 y valores de 2. ¿Ok? ¿Por qué no? También nos podemos dar valores 5. Como podemos ver, nuestra longitud es pequeña, nos podría estar dando valores menores, nos puede estar dando entre medio metro a 40 centímetros de pérdida de carga. Otra condición que tenemos que considerar aquí es lo siguiente, que nuestro valor de la presión atmosférica, aquí lo voy a hacer, lo voy a copiar, lo que ahorita vamos a calcular de la altura es nuestro valor de la cuota de nuestra cuota, ¿verdad? De la altura de succión, para que se pueda absorber el agua, vamos a hallar una cuota de cuánta potencia o cuánta presión debería estar aquí en la bomba. Y esta presión tiene que ser menor a lo que sería nuestra altura de succión. Mejor dicho, la altura de succión tiene que ser menor a esta cuota. Si nosotros excedemos esta altura de succión, aquí se los voy a dibujar. Si nosotros excedemos con esta altura de succión lo que sería nuestra cuota en Z, aquí imagínense que hay una presión Z, lo vamos a poner así, una presión en Z. Si nuestra altura de succión es mayor a nuestra altura o nuestra cuota piezométrica en Z de la bomba, entonces el agua no va a llegar, ¿no? Entonces nosotros aquí nos vamos a poner una condición para que sí o sí se tiene que cumplir, que la altura de succión tiene que ser sí o sí menor, en este caso, ¿dónde está? Tiene que ser menor o igual a nuestro valor, a nuestra cuota piezométrica en Z. Esta es la condición que tenemos que cumplir al momento de hacer las interacciones. Entonces, nosotros vamos a calcular lo que sería nuestra pérdida de carga con nuestras alturas de succión que nos hemos dado nosotros y vamos a calcular. ¿Qué nos dice que es igual nuestra altura de nuestra pérdida de carga? Nos dice que es igual a 10,67 multiplicado, aquí lo debí equivocar, nuestro caudal no es de 0,2, es de 0,01, nuestro caudal de bombeo. Y nuestra altura de succión más esto ya. La longitud de cálculo, no se nos olvida calcular. La longitud de cálculo, ese que tenemos no tenemos el HS, tiene que ser igual a esto más las pérdidas de carga localizada, que es igual a 43,83 más nuestra longitud de nuestro niple, que nos da 44,83. Vamos a verificarlo y está correcto. Listo. Entonces, aquí vamos, en vez de 15,61, nuestra longitud de cálculo o nuestra longitud equivalente va a ser igual a 44,83. Solamente estamos sustituyendo los datos. Y nuestro diámetro que hemos calculado es igual a 0,45, ¿verdad? Voy a ir atrás y quiero poner este dato. Listo. Ya. Entonces ya tenemos lo que sería nuestra fórmula que vamos a con la cual vamos a calcular nuestra pérdida de carga. Y ponemos nuestro valor de 10,67 multiplicado por nuestro caudal 0,01
para que pueda ser programado aquí en nuestro caudal, dividido entre el valor de C, que en este caso ya habíamos quedado que iba a ser acero galvanizado, ¿verdad? Ya estamos utilizando tuberías de acero galvanizado en aquí. O no nos hemos dado esa parte. Creo que no nos hemos dado. Esto de aquí hemos diseñado con PVC. Entonces nos vamos a quedar sigue con PVC. Automáticamente vamos a diseñar sigue con PVC. El vector de C para Hazen Williams del PVC es de 150. Eso le vamos a nuestro valor de 1.852. Para que no malinterprete nuestra fórmula Excel, vamos a cerrar todo eso entre paréntesis. Y vamos a multiplicar por nuestro HS, que sería igual a nuestro valor que nos hemos dado, más nuestra longitud equivalente, 44,83, y para que sea programable esta planilla, lo vamos a calcular directamente desde este valor de aquí. Todo eso dividido entre el diámetro. En ese caso lo vamos a nuevamente considerar de aquí, de donde es donde hemos calculado, elevado a 4,87. Listo. Y vamos a cerrar todo eso entre paréntesis para que así no haya problemas de typeo. Listo. Verificamos. 10,67 por el caudal que hemos usado el programado, y que este caudal también va a ser constante para poder iterar después. Sigue. Dividido entre nuestro factor C, que nos estamos dando de 150, multiplicado por el HS, que nos estamos dando, más nuestra longitud equivalente, que también va a ser constante, dividido entre nuestro diámetro, que es constante, elevado a la 4,87. Y aquí tenemos nuestra pérdida de carga, de lo que sería entre la altura de succión y la bomba. Y vamos a poner nuestro valor de Z. Esto lo vamos a proyectar para los valores de 5, 4, 3, 2, y vamos a calcular nuestro valor de Z. ¿Qué nos dice que nuestro valor de Z? Es igual a la altura atmosférica, que ya nos hemos dado, de 6,54, el cual va a ser constante, ¿no? Para las siguientes interacciones, menos, abrimos paréntesis, el CSPN requerido nos estamos dando de 2 metros, el cual también va a ser constante, más nuestra altura vapor, que está en función a la temperatura que nos hemos dado, va a ser constante, más nuestra altura vapor que nos hemos dado, que va a ser de 0,17, igual constante, más nuestra pérdida de carga que estamos calculando ahora. Cerramos paréntesis y tenemos que verificar. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Vamos a hacernos la interrogante en aquí. Y tiene que cumplir esta condición que nos hemos dado, ¿verdad? En que la altura de succión tiene que ser menor a nuestra cuota en Z. En este caso, cumple. Y vamos a calcular así para cada uno de estos. Para 4 metros ya no nos cumple. Para 3 metros tampoco nos cumple. Para 2 metros, pero no nos cumple, es menor. 2 metros es muy menor. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un HS de 3 metros. En este caso, a ver, vamos a nuevamente verificar. Y vamos a poner un sí o no. Cuando nos damos un valor de 5 metros, nos damos cuenta que 5 es mayor a 4,5. Entonces, no nos cumple, ¿verdad? Tiene que ser menor a 4,5. Cuando nos damos un valor de 4, en aquí 4 es menor a 4,5, entonces sí nos cumple, ¿verdad? 4 es menor a 4,5. Valor de 3 también nos cumple en 2, pero nosotros estamos diseñando, ¿verdad? No queremos valores también tan pequeños. Entonces nosotros nos vamos a quedar con 4 metros. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos damos el valor que nos da en Z? Nos dice que podría ser el valor de 4,5.
No olviden que va a haber momentos en que la bomba va a tener que succionar desde puntos muy bajos y nos va a causar lo que sería problemas en la solución, en la aducción o en la absorción del agua. Entonces esos puntos también tenemos que considerar, ¿no? Ya. Ahora, ya que tenemos ya el diseño de nuestra altura de succión, ya tenemos lo que sería nuestro valor de HS. ¿Qué nos falta? Nos falta el valor de D, que sería la sumergencia mínima, o lo que vamos a sumergir mínimo. Aquí está nuestro valor de S. Y para hallar D, sí o sí necesitamos el valor de S. Entonces nosotros vamos a calcular nuestra sumergencia mínima. Aquí mismo tenemos nuestro esquema, ¿no? Para poder hallar nuestra altura porque, a ver, la válvula nunca tiene que chocar con lo que sería el piso desde nuestro cárcamo de bombeo. Siempre tiene que tener una separación mínima. Esa separación mínima, que se llama D, que aquí lo tenemos, siempre está rondando entre los 0,1 a los 0,2 metros. Mayormente para que podamos verificar si verdaderamente se cumple esta altura de succión, nosotros tenemos esta fórmula de control que se llama la sumergencia mínima. Eso es ahora lo que vamos a verificar. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que la sumergencia mínima tiene que ser mayor o igual a 2.5 del diámetro de succión más 10, o mayor o igual al 2.5 por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más 0,20. Entonces copiamos nuestra fórmula. Entonces, y listo. Entonces calculamos el primer término que nos dice 2.5 multiplicado por el diámetro de succión, en este caso de nosotros es igual a 4.5 o 0.45 metros, más 0,10. Y nos dice que es igual a 1.225 metros. Y que también nuestra sumergencia mínima tiene que ser mayor a lo que sería 2.5 multiplicado por nuestra velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad que vamos a utilizar es la velocidad en la que está fluyendo en nuestro diámetro de impulsión, ¿verdad? También ya lo tenemos calculado, por eso se verifica que es igual a 0,63. Esto elevado al cuadrado y dividido entre 2 veces la gravedad. Por lo normal de la gravedad es utilizar 9,81. El mismo ingeniero utiliza solamente ese valor. Entonces, vamos a cerrar de paréntesis para que no se confunda el Excel con nuestros valores, y a esto le tenemos que sumar 0,2. Y me sale 0,25 metros. Ahora vamos a hacer vamos a calcular, ¿no? Si nuestra sumergencia mínima tiene que estar entre estos valores y nuestra altura de succión es igual a 4 metros, entonces vamos a verificar nuestro valor de D, que podría estar entre los 0,10 a 0,20. Ahora, ¿qué valor deberíamos adoptarlo nosotros aquí? Como pueden ver, tenemos dos valores de 1.225 y 0,25. Lo que yo les recomiendo utilizar el valor máximo, ¿no? Nos está diciendo que tiene que ser mayor a 2.5, entonces vamos a adoptar una altura de 1.3 metros. Ese va a ser nuestra sumergencia mínima, es lo que vamos a adoptar. Adoptamos este valor de 1.3 metros. Eso nunca se van a olvidar en esta parte, es elegir lo que sería la sumergencia mínima para luego verificar lo que estamos queriendo hacer. Ahora, para calcular la altura de nuestro cárcamo de bombeo, nos dice que esto es igual a el HS más el D más 0,7. Ya tenemos lo que sería nuestra sumergencia mínima, ya tenemos nuestra altura de succión, cuánto va a ser. Entonces lo único que hacemos es verificar, ¿no? Cuánto nos está saliendo del valor de D. Y nosotros decimos, nuestro valor de D simplemente va a ser igual a la HS, que sería 0. En este caso hemos calculado que va a ser 4 metros,
menos, perdón, hay que poner aquí igual, 4, menos mi altura de succión, no, perdón, menos no es mi altura de la bomba contra el piso, que sería 0,7, y menos mi sumergencia, en este caso 1.325. Y me dice que mi valor de D puede estar entre los 2 metros. Entonces, verificadamente cumple, ¿no? Entonces, nosotros, si nos damos un valor de 0,2, que sería lo más normal, aquí pueden decir, de 0,1 a 0,2, entonces nuestra válvula nunca va a estar por debajo de lo que sería o sea, nunca va a estar expuesto al aire. Si nosotros le damos aquí de 0,2, tranquilamente cumple, porque nunca va a llegar hasta ese punto. Lo máximo que se va a reducir el agua va a ser hasta 2 metros y ahí se va a quedar. Entonces, sin hacernos tanta complicación, nos estamos diciendo que nuestro valor de D, si tomamos 0,2, está cumpliendo. En el caso de que le saliera menor valor, a 0,2, entonces estaríamos diciendo que el agua va a estar muy por debajo de lo que nos estamos dando, entonces tenemos que darnos un D mayor. Entonces vamos a calcular lo que sería nuestra altura del cárcamo de bombeo. Control V. ¿Qué nos dice? Que la altura del cárcamo de bombeo va a ser igual a nuestro HS que ya hemos calculado, que es igual a 4 metros. Perdón, me he puesto el igual. 4 metros a 0,2, que es lo que estamos adoptando, más 0,7 de nuestra altura de la bomba con el piso. Entonces, nuestra altura de nuestro cárcamo de bombeo va a ser de 4,9 metros. Y esta sería toda la solución de este ejercicio. Aquí ya terminaríamos. ¿Alguien si tiene alguna duda tal vez? Porque esta parte de cárcamo de bombeo les va a servir para lo que es el diseño de bombeos y cualquier tipo de bombeo que van a ver más adelante. ¿Alguna duda que puedan tener? Porque esta ya sería nuestra solución, ¿verdad? Aquí ya terminamos el ejercicio. Ya hemos diseñado lo que es el número de válvulas. Hemos verificado los puntos críticos que sí cumplen, que el agua sí va a circular. Ya tenemos lo que es la bomba, nuestra potencia de la bomba, o más que todo nuestra altura manométrica de la bomba, cuánto vamos a obtener. Y ya tenemos lo que sería nuestro caudal. ¿Alguna duda que tuvieran tal vez? ¿Dudas? Sí, al principio hemos calculado la potencia de la bomba y no era de la capacidad, ¿no? No, Eh, solo hemos calculado la altura manométrica, no estamos calculando potencia. En este caso nos está pidiendo altura manométrica. Cuando nos pide con estos datos diseñar altura manométrica. Y ya luego, si les pide potencia, ya tienen este valor, ya tienen el caudal de bombeo, ya tienen lo que sería el peso específico y podrían calcular, ¿no? Verdaderamente qué potencia. Bueno, sí, hagamos eso. es- Creo que sí me pide. A ver, voy a revisar. para el caudal de 100 nomás llegaba, ¿no? Sí, Y nos pedía para 120. Entonces, en la tarea o en el examen, tendremos que calcular para que sea, por decir, de 120. lo más probable es que como este ejercicio he sacado de diferentes partes, es decir, no es que todo incluía en todo, sino se ha tratado de acaparar la mayor cantidad de fórmulas. Lo más probable es que les dé estos términos de aquí, que sí van a cumplir para 120 y superiores. En aquí, mayormente, me tuve que adaptar, el caudal no era este, el caudal era mucho menor, era de 55 litros por segundo. ¿Por qué tuve que considerar 100? Por nuestra proyección, ¿no? Que nos daba, ya cuando los resolví, nos daba 100 litros por segundo y en el punto medio, entonces ese caudal fue el que adopté. Pero lo más probable es que en el momento en que les dé este ejercicio, esto sí va a cumplir. Porque les voy a decir, solamente para caudales, ahorita estamos haciendo una simulación de cuántos son los caudales máximos y mínimos y es lo que se hace, ya sea en su proyecto o ya sea como un punto extra que pueden ganarse en el examen, hacer simulaciones con los puntos críticos.
Ya que ya tenemos estos datos de caudales máximos y mínimos, ¿por qué no realizarlo, no? Es un criterio que tienen que adoptar porque todo en el diseño es más que todo pensamiento propio. Por eso el ingeniero incluso les va a decir, no van a tener dos personas, nunca van a sacar los mismos resultados. Aparte de que también su sistema de control, no sé si ya lo conocen, es que les va a dar el valor, digamos, del caudal o de la población, cualquier tipo de dato, les va a dar multiplicado por su número de lista, o que los decimales sean su número de lista. Entonces, ese es el sistema anticopia que tiene el ingeniero, ¿no? Mayormente también cuando ustedes se fabriquen este tipo de planillas o traten de utilizar alguna planilla preelaborada, sí o sí traten de verificar que todos los datos están en base a lo que ustedes están calculando de sus datos, porque ya saben, ¿no? Hay cosas que se introducen directamente, por ejemplo, sumatorias, factores, consideren eso siempre para no equivocarse en el examen. Bueno, de todos modos, como el compañero decía, aquí está la preocupación, ¿no? 120 litros no está cumpliendo, se está disparando la que es la presión, no hay altura manométrica, cuando es negativo significa que no hay bombeo, entonces automáticamente esto no estaría cumpliéndose en la altura máxima. Pero también no hay que olvidar que esto es un cárcamo de bombeo diferente al sistema. Podríamos hacer lo que mayormente se hace, ¿no? Aumentar más bombas y hacer que recién se haga el bombeo. Pero no, les aclaro bien que el ingeniero les va a dar valores que sí van a cumplir. Estos valores sí van a cumplir. ¿Alguna otra duda que tengan? En base a que yo calculo la potencia. Oxy, una dudita. Eso del factor K, para qué sirve, Oxy? No, quizás no entendí eso. Del K3, diseño de cárcamo de bombeos o del diseño de población o de proyección de población. de cárcamo de bombeo. Ya. Este factor que nos está dando de K, el K3, el diámetro de impulsión, simplemente es un factor de pérdida de potencia, ¿no? Nosotros a veces lo conocemos como, a ver, cuando nosotros calculamos lo que son las tuberías, tenemos lo que es fricción, tenemos lo que es la pérdida de presión por accesorios. Nosotros, en vez de utilizar esos factores, nos damos un K3 que va a simular todo lo que vamos a necesitar. Va a ser como un factor que nos va a garantizar que sí o sí en esa tubería llegue el caudal que necesitamos. Es como un factor de corrección o un factor mayoritario para mayorar lo que es el caudal y así podamos obtener un diámetro en el cual sí o sí se garantice la velocidad y el caudal. Ahora, en el caso que, digamos, quieran diseñar ustedes con la fórmula normal del cálculo de diámetro, aquí tenemos un diámetro normal que se calcula 4 por el caudal dividido entre pi. El problema mayormente que se obtiene en esta fórmula es que es una fórmula teórica en en el cual nosotros estamos adaptando lo siguiente, ¿mira? Se los voy a dibujar. Y esto siempre considérenlo para futuros cálculos que quieran hacer, ya sea en, en hidráulica o en sanitaria. Y es lo siguiente, que cuando nosotros queremos hacer el cálculo, nosotros estamos considerando que nuestro caudal, las velocidades son así constantes. Es de forma lineal. Si nosotros aquí hacemos una proyección de nuestras velocidades, estamos diciendo que la velocidad es lineal en cualquier punto de la tubería. Así, lineal. Cuando en realidad, en la vida real, es que nuestros caudales o nuestras velocidades son así. Así, ¿verdad? En nuestro centro tenemos mayor velocidad a, que a nuestros costados. Es decir, cuando nosotros queramos calcular esto, lo que en realidad tendríamos que haber hecho es calcular la velocidad específica en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos el cálculo integral, nos va a salir como equivalente este lineal. Pero de todas formas, cuando nosotros queremos calcular algo, tenemos que calcularlo así, de forma en la curva que se está formando. Este diámetro está calculado en relación a esto, a este lineal, esta fórmula de aquí. Cosa que en el bombeo no sucede eso. Nuestro bombeo es variable.
la bomba no siempre va a ejercer la misma potencia. Ustedes mismos al ver un motor funcionar, van a ver que el motor hay momentos en que hace más fuerza y hay momentos en que realiza menos fuerza. Para poder evitar problemas en la tubería de ruptura y problemas de lo que sería falta de eficiencia del bombeo del caudal, se utiliza esta fórmula que ya se planteaba aquí, ¿no? Ahí está. Se utiliza la fórmula con K3 y este K3 lo único que hace es compensar, ¿no? Todo lo que les acabo de decir, el caudal de bombeo, la velocidad y la pérdida. Eso es lo único que compensa nuestro factor K3. No se olviden siempre 1.3 para cualquier tipo de diseño. Otra pregunta que tal vez tuvieran. O tal vez relacionado. Bueno, ya que ya no hay más preguntas, entonces vamos a ir a lo que más o menos está en la gestión académica. Más o menos me aclararon que ya tenemos que volver a lo que son clases presenciales. El problema que tengo mayormente en clases presenciales o que vamos a tener es que no voy a poder hacer lo que hago aquí, ¿no? En Excel, y todo sería en pizarra. No sé si quisieran pasar en clases presenciales o quisieran nomás pasar virtual. No es 100% Virtual, obligatorio. por favor. Sí, creo que hay más ventajas en virtual porque como estamos grabando las clases y al momento de hacer el tema del proyecto, vamos a necesitar, ¿no? Un recordatorio, una ayuda más o menos y sería los videos para no estar molestando a cada rato al momento de diseñar o hacer el proyecto. Sí, Axi, en clases presenciales más estamos anotando y no podemos concentrarnos.